Se me voy a dormir, Irene. Ay, es que me siento muy mal. ¿Sí? ¿Ya tomaste algo? Ya, licenciado, ya me tomé algo. Muy bien. Esperemos que te recuperes pronto. No, pero eso fue porque comí como empácale. Ah, bueno. Pues ya ves lo que pasa. Ya no hay que comer tanto. Hasta donde no hay que ser Una que golosos. quiere estar en línea. Hay una que quiere estar en línea, pero los antojos son canijos. Sí, tal vez ahorita también el encierro nos ayuda un poquito a la ansiedad, ¿verdad? Aquí, Irene, contigo de veras. Bien, chicas, vamos a esperar nada más que se incorporen sus demás compañeros. Permítanme tantito. Vamos a Rubí. Bien, chicas, pues vamos a continuar entonces. Les vuelvo a compartir la presentación. Permítanme tantito. Ya no sé ni qué hice, pero algo hice. Me dicen si ya se ve la presentación, por favor. Sí, profe, ya se ve. ¿Sí? Ok. Sí. Bien, entonces. No es cierto, déjenme ver dónde vamos. Ok, entonces aquí quedamos, ¿verdad? Entonces estábamos hablando de la importancia, pues, de las neurociencias en el aprendizaje, ¿sí? Ahí. Bien, continuamos entonces, permítanme. Les digo, déjenme ver porque se me trabó un poquito. Bien. Dentro de lo que es el estudio de las neurociencias, hablar de neurociencias realmente es un aspecto importante, es un punto importante, pero también es de mucho tiempo. Siento que aquí lo estamos viendo muy rápido, sin embargo, pues es una embarradita desafortunadamente lo que vamos a ver. Entonces, las neurociencias van a ser también muy importantes para el estudio de lo que es entender cómo se comporta el ser humano a través de los aprendizajes, que es parte importante. Por eso hace rato les decía que, por ejemplo, tiene mucho que ver, las neurociencias se aplican mucho también con lo que es la psicología que tiene que ver con el estudio de psicópatas, criminales y demás, porque estudia el comportamiento. ¿Qué ocurre en el cerebro para que se den, por ejemplo, este tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, por eso es que las neurociencias son muy importantes. Las neurociencias también van de alguna manera, a estudiar, porque de esto se van a encargar, todas estas células que forman parte del sistema nervioso, cuál es el trabajo que tiene cada una de ellas y cómo es que se relacionan y cómo es que dan este traslado de información, cómo se traspasa para poder crear nuevos conocimientos, ¿sí? Como ustedes saben, estas células que tenemos, que pues son las neuronas, pues tienen un trabajo muy importante porque son las que se encargan de llevar información, de traerla, ¿sí? A través de este intercambio de información que ocurre cuando se da la sinapsis, que creo que ya todos vieron qué es la sinapsis, ¿sí? No sé si recuerden todos, creo que lo vieron con la psicóloga Irene Dulce, sí, ¿verdad? ¿Ya vieron qué es la sinapsis? Rubí sí lo vieron con psicóloga también, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Bien, entonces sí saben de lo que estoy hablando, ¿verdad?
Sí, profe. Ah, ok. Bien, entonces, todas las neuronas tienen un trabajo importante que realizar. Eh, entonces, pues si las neurociencias se encargan de analizar cómo funciona el sistema nervioso, pues se van a encargar de ver cómo es que respondemos a los estímulos que nos proporciona el ambiente en el que nos desarrollamos, las conductas que mostramos a partir de estos estímulos y cómo de ello vamos de alguna manera, a tener un proceso de aprendizaje. ¿Cómo es que aprendemos? Lo que les decía hace un momento, cómo es a través de las experiencias que tenemos que nosotros vamos teniendo un conjunto de aprendizajes y que además estos aprendizajes también tienen que ver con la interacción que tenemos con otros individuos en nuestra sociedad, porque las experiencias no solamente son individuales, sino también son colectivas. Estas experiencias también nos van a dejar, pues, aprendizajes. Entonces, el proceso de aprendizaje, de acuerdo con las neurociencias y como ya lo han visto en otras materias también, no solamente es un proceso que lleva el cerebro realmente. O sea, el cerebro sí, ahí llega la información, ahí se concentra todo, ahí se guarda en la memoria, ahí hay áreas que se encargan de hacer todo este proceso de análisis, de selección, de adaptación de la información, pero realmente tienen muchos otros órganos que se van a encargar, como el encéfalo, el hipotálamo, ¿sí? La médula espinal, todos estos que también de alguna manera van a estar haciendo su trabajo para que ocurra este traslado de información. Ahora, van a ocurrir muchas funciones cognitivas. Las funciones cognitivas son estas funciones que se encargan de darnos pues aprendizaje. Y estas funciones ocurren en el cerebro y pues son la razón, la memoria, voluntad, pensamiento, ¿sí? Que son las que de alguna manera las vamos a llamar como funciones cognitivas porque son las que ayudan al procesamiento de la información. Y bueno, también ahí les puse, como ustedes ven, pues todos los órganos que componen a lo que es el encéfalo, ¿sí? No solamente el cerebro, sino realmente todos estos órganos que ustedes ven, cerebelo, módulo espinal, hipófisis, hipotálamo, tálamo, bulbo raquídeo, son parte importante del encéfalo y que integran en su conjunto el trabajo que hace el cerebro para que pueda haber este proceso de aprendizaje. Además, les decía que existen otros aspectos importantes que nos van a dar experiencia, como lo son el movimiento, también el sueño, lo que les hablaba un momento, hace un rato, lo que es el hambre, las emociones, la sed, todos estos aspectos son determinantes para que ocurra un excelente, para que el cerebro pueda, de alguna manera, o el encéfalo en su conjunto puedan desarrollar sus procesos como debe de ser, ¿sí? Eso es algo que se encargan de analizar las neurociencias a través del estudio del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Sí, acuérdense que esto es lo que hacen las neurociencias. ¿Dudas hasta ahí? No, ninguna. ¿Una? Bien, continuamos entonces. Déjenme ver aquí. Ay, me pasó, perdón. También dentro de nuestro cerebro, de nuestro encéfalo, en los procesos cerebrales que están, pues ocurre otro proceso que se llama plasticidad neuronal, ¿sí? O plasticidad sináptica, ¿sí? Ya lo habíamos hablado por ahí con las chicas de Jacala, nos falta retomar por aquí. Y la plasticidad sináptica se refiere a un proceso que va a ocurrir para que la memoria y el aprendizaje se habiliten. Y esto va a ser el proceso que ocurre cuando ocurren el proceso de sinapsis también, el proceso que se da de información. Entonces, esta plasticidad es la manera en que tiene de alguna manera en su conjunto las neuronas de hacer el intercambio de información recíproca. Unas llevan, otras traen, todas pasan información. Hay una red neuronal, como ustedes lo saben, en nuestro sistema nervioso se entretejen una serie de redes que manejan la información, unas de entrada, otras de salida, pero todas se intercambian. Mientras unas llevan, otras traen la información y esto lo vamos a llevar plasticidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera es algo flexible, digámoslo así, que hace que haya un intercambio recíproco de información. Entonces, esta plasticidad va a hacer que se mejoren la memoria y el aprendizaje, ¿sí? Y pues como les comentaba, esta plasticidad sináptica, pues es cuando
las neuronas, pues hay un intercambio de comunicación entre sí y cómo la médula recibe esta información de estímulos. Recuerden que la médula espinal es como ese conector de los nervios a donde llega toda la información y lo manda hacia el cerebro, ¿sí? Es como que ahí, es como si tuviéramos una consola. ¿Sí han visto las consolas de audio, ¿no? Donde se conectan todas las bocinas, los micrófonos y demás? ¿Sí? Y ahí llegan estos. Bueno, pues digamos que nuestra médula es como eso, tiene 33 pares de nervios, ustedes recuerden, y ahí llegan las sensaciones y las experiencias que se recogen a través de los sentidos, la vista, el olfato, el oído, el gusto, ¿sí? Que las van a trasladar en información y las van a convertir en aprendizajes, ¿sí? Todo eso. Creo que con ustedes no lo mencionaba, la verdad en este momento no recuerdo. Cuando recuerdo cuál es la velocidad que manejan las neuronas, o sea, es una velocidad rapidísima para que pueda ver esta información, porque imagínense que yo me estoy quemando, ¿no? Y estoy quemando, mis neuronas no reaccionan, pues me puedo estar quemando y de aquí a que llega la información a mi cerebro, yo ya me quemé todita la mano, ¿verdad? Entonces, la información viaja muy rápido y no recuerdo ahorita el dato, yo creo que no se los diste, no me acuerdo si a Lupita se lo di, pero no recuerdo. Entonces, en que viajan la velocidad en la que viajan las neuronas, ¿sí? Entonces, lo que es la plasticidad neuronal o plasticidad sináptica tiene que ver con esta parte funcional de las neuronas, la manera en que se relacionan para dar esta información. Y obviamente, entre mejor plasticidad neuronal haya, pues va a ser mejor el aprendizaje y la memoria, ¿sí? Y esto tiene que ver, como lo dice al último, con la cantidad de estímulos que se nos van a dar para que ocurran estos procesos. Así que tiene que ver mucho con el ambiente, para que ocurra esta plasticidad. Como les decía, es bien difícil de pronto ver todo lo que ocurre o quisiéramos abrir un cerebro y ver pues cómo ocurre la sinapsis, cómo ocurre la plasticidad, cómo ocurre toda esta parte. Desafortunadamente, pues no es tan fácil de ver, ¿sí? Ese es uno de los desventajas, digamos así, que tenemos, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí, chicas? Ninguna. Esto está un poquito enredado, ¿verdad? Pero bueno, esto lo van a entender tal vez un poquito más con lo que han visto en psicología, lo que vieron ay, no recuerdo qué asignatura estaban viendo, pero estaban viendo el sistema nervioso, algunos lo están viendo, van a poder entender un poquito más, pues, esta parte de cómo funciona el sistema en cuanto al aprendizaje y a la memoria, ¿sí? Déjenme ver, ya casi se acaba sesión. Ok. ¿Dudas, Tania? ¿Aline? ¿No? ¿Pati? No, profe. ¿No? Muy bien, Aline, gracias. Rubí, ¿dudas? No, profe. ¿No? Jaylee. No, profe. Ok. Esto ya lo habíamos visto con ustedes, ¿verdad? Sí. Dulce. ¿Dudas? ¿No? Lupita. No, Ok. Bien, chicas, entonces, hasta aquí serían sus trabajos de la siguiente clase que van a entregar, lo que están haciendo. Por favor, igual mando trabajos al rato, pero el link de la clase, si es que esperemos que se estén grabando porque se me está tardando mucho en convertirlos, se los envío en cuanto estén para subirlos a YouTube y los puedan descargar, ¿sale? De todos modos, no me despido de ustedes porque las veo en otra clase, igual a Lupita, ¿sale? Entonces pueden ir por el cafecito. Nos vemos en unos minutitos. Nos vemos, chicas, ahorita nos vemos.